Esta es tu vida, sé protagonista. Dirige tu futuro en el mejor lugar. En la UBAC, detona tu potencial. En la UBAC, sé libre para avanzar. Somos tu gente, hagámonos más fuertes. Juntos lograremos triunfar. Muy buenos días. La Universidad Vasco de Quiroga, a través de la Coordinación de Posgrados, les da la más cordial bienvenida a este evento que es tan importante para nosotros. Antes de iniciar, tengo el gusto de recordar a todos ustedes que este año, en apoyo a la situación económica generada por la contingencia sanitaria, la Universidad Vasco de Quiroga ha reducido sus costos de manera significativa. Además, les invitamos a aprovechar el 40% de descuento en tu inscripción de licenciatura o de maestría y acceder, por supuesto, a un importantísimo programa de becas. Así es que déjanos estar cerca de ti, permítenos darnos información, darte información de nuestra oferta de posgrados, de la oferta que manejamos en nuestro campus de Tres Marías. Te proporciono los teléfonos para que los tengas muy cerca: 6907-126 y 6907-127. Recuerda que ayer, hoy y siempre, ante la adversidad, siempre lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por nuestro entorno es crecer, crecer personalmente y crecer profesionalmente. Y si nosotros podemos ayudarte en este camino para que alcances tus metas, de verdad que para la Universidad Vasco de Quiroga será un placer. Vamos a iniciar con nuestra actividad del día de hoy y me da muchísimo gusto presentar a todos ustedes al doctor Said Sharadán Pino Jiménez. Él es licenciado egresado de la Escuela Normal de Educación Física de Morelia. Cuenta con una maestría en docencia para la cultura física, tiene una maestría en psicopedagogía, es doctor en ciencias de la educación. Además, por si fuera poco, es tallerista y conferencista a nivel nacional y, bueno, pues evidentemente docente a nivel licenciatura y maestría. Orgullosamente para nosotros, docente de la Universidad Vasco de Quiroga en la maestría en Ciencias de la Cultura Física. Hoy está aquí con nosotros, ha reservado un espacio en su agenda para platicar conmigo. Así es que, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer. Gracias, buenos días. Estamos aquí para servirles. Adelante. Muchas gracias. Pues será un placer escucharle. Sé que hablar de cultura física, de educación física, sin duda es un universo y que hoy ha preparado usted un material muy significativo con detalles muy específicos que nos van a antojar para conocer mucho más de este importante mundo de la cultura física y de la educación física. Así es que sé que tiene usted listo su material cuando guste iniciar. Vamos a... ¿La tenemos? Extraordinario, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a platicar un poquito más allá de las formalidades de una gran conferencia magistral. Me siento más cómodo, más agradable con ustedes a través de una charla entre colegas, una charla entre amigos. Y el tema que aquí nos trae, pues, es la planificación y la evaluación de la educación física. En esta universidad que cuenta con las ciencias de la cultura, es una gama muy, muy grande, muy amplia, que pues obviamente requiere que se asista a esta maestría, ¿verdad? Para conocer qué se está planteando.
La presentación ya lo hicieron. Esto que estoy presentando en este momento, bueno, pues es el mapa curricular que la maestría, que la maestría de la UBAC está presentando. Me quiero referir a este primer semestre, que es donde ubicamos en color amarillo la asignatura de planificación y evaluación de la educación física, que es el tema que estas 40, 50 minutos vamos a estar realizando. Sí quiero ser muy claro en el sentido de que vamos a hablar algunas generalidades, porque hablar de planificación y evaluación, simplemente la misma nomenclatura ya es punto de debate en que si es planificación, que si se tiene que separar la palabra planificación de la evaluación cuando se habla de planificación. A partir de algunos años se hablaba de manera separada lo que era planificación y bueno, planeación de hecho y evaluación. En las lecturas actuales podemos encontrar que la planificación la planificación ya lleva implícita la evaluación. Entonces ya suena redundante hablar de planificación y evaluación. Pero bueno, son temas que, insisto, están iniciando una polémica que no tiene razón de ser, simplemente más allá de meterse en esa dinámica de ver qué es primero el huevo o la gallina, en este caso, entender la esencia de esta. Y eso es lo que vamos a tratar de platicar en esta pequeña hora. Para el auditorio que nos está siguiendo, buenos días a todos ustedes. Ojalá esto les sirva, les deje algún aprendizaje que sería muy interesante y muy, muy importante para su servidor. Iniciamos con el concepto. El concepto muy sencillo desde las tendencias actuales. La educación física, una forma de intervención pedagógica que contribuye a la formación integral, bueno, de nuestros alumnos de educación básica para desarrollar esencia de la educación física, la competencia motriz. ¿Sí? Entonces, al momento de intervención y que es integral, es que somos parte de ese mundo, de ese todo que conforma la educación y la formación de... Esa es la tendencia, la última concepto que plantea la Secretaría de Educación Pública como concepto de la educación física en su último programa, que es el de aprendizajes clave para la educación integral. Bueno, decía yo, ¿cuál es el conflicto entonces? Planeación y evaluación o planificación, o en algún momento un poquito difícil en tiempos políticos de hace unos 3, 4 años, bueno, se ya hablaba de planeación argumentada. La verdad es que no tiene mayor problema entender lo que sería la planeación argumentada, que no es otra cosa que el ejercicio diario y cotidiano y profesional que realizan todos nuestros profesores de educación física en México cuando escribes lo que vas a hacer. Cuando planificas, escribes, es un acto, antes de la sesión de educación física, pues estás argumentando qué es lo que vas a hacer. Obviamente, fundamentando, ¿verdad? Bueno, la planificación es un conjunto de acciones y aquí empieza a complicarse el asunto. Sistematizada. Que buscan resolver una situación determinada. Entonces, la planificación y la evaluación en este proceso de educación física es indispensable. Son cosas que van a entrelazarse y empezar a tejer esa telaraña hacia diferentes direcciones, pero siempre el centro ubicando
al sujeto, en nuestro caso, a nuestros alumnos, ¿sí? ¿Qué hace? Motiva la realización de las acciones motrices y desempeños de los estudiantes y verifica. Y en el verificar estamos metiendo ya lo que es la evaluación. Una evaluación que tiene apellido además, eso es importante, y que tiene un qué, un para qué y un cómo. Planificar se puede considerar la puesta en marcha de estrategias bien estructuradas. En este caso, estaríamos hablando, bueno, pues de las unidades didácticas que en esta maestría se desmenuzan de pie a pa, desde principio a fin, y los alumnos, pues, hablando de un pequeño perfil de egreso, diseñadores de unidades didácticas o perfeccionan esta habilidad. Es realmente, ha sido un problema poder entender qué pasa con la educación, con la evaluación, perdón, en nuestro México, hablando de escuelas. De hecho, es cultural, es cultural, es un problema, es una situación de vida que no le pusimos durante mucho tiempo atención a una evaluación. Jean-Marie Barbier habla de la evaluación en dos aspectos, uno positivo y uno negativo. El aspecto positivo que menciona Jean-Marie Barbier en cuanto a la evaluación, el negativo es que lo utilizamos para sancionar, lo utilizamos para criticar, lo utilizamos para todas esas cuestiones que por cultura, cuando nosotros nos dicen evaluación, luego nos ponemos a temblar porque creemos que va a haber un aspecto negativo. Por otro lado, Jean-Marie Barbier menciona sobre el aspecto positivo de la evaluación y lo resume en una sola palabra: para transformar. Entonces, en esta diapositiva que estamos presentando, la evaluación nos viene a ser esa brújula que va a estar orientando la planeación argumentada, que nos va a estar diciendo el para qué. Ahí lo ponemos en negritas. ¿Qué evalúa? En el caso del docente, en el patio, no tiene mayor complicación. ¿Qué evalúa? Los contenidos, los aprendizajes. ¿Sí? Así de sencillo. A veces la evaluación suele confundirse mucho porque queremos abarcar tanto que terminamos no apretando nada. Pero cuando nos focalizamos en qué es lo que evalúa, pues son los aprendizajes de los niños. Toma de decisiones. Con ciertos instrumentos que ya están estructurados, que miden lo que dice que tienen que medir. Y eso nos da una objetividad. Bueno, ahorita lo platicamos más adelante. Para iniciar la planificación, tenemos que contestarnos estas tres preguntas sencillas, que poco a poco van a ir viendo que se van a ir complejando en la medida que vayamos profundizando. Pero bueno, tener claro a dónde vamos. ¿Cómo vamos a llegar? Siempre en todas las actividades que rodean nuestra vida cotidiana, siempre nos encontramos con el problema del cómo. ¿Y el cómo le hago con esto? ¿Y cómo le hago? Podré conocer muy bien a dónde voy, cómo voy a regresar, ¿sí? Pero el cómo es esencial. Vamos a platicar. Vamos. Como punto de partida, lo ponemos en una franja negra en esta diapositiva, tenemos los aprendizajes esperados. En los programas actuales, desde el 2011 a la fecha, tenemos un apartado en dichos programas que se llaman aprendizaje esperado, que es, pues eso, lo que el niño va a aprender
en un lapso de tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, nuestra unidad didáctica, ¿sí? ¿Qué pasa con los aprendizajes esperados? Bueno, para ubicarlo en programas anteriores al 2011, 2017, y dudo mucho que vaya a cambiar ahora para la escuela mexicana. Sería lo que antes, en los programas del 93 para atrás, estaríamos conociendo como propósitos educativos o intenciones didácticas o intenciones educativas. Cuando los propósitos de todo un ciclo escolar se logran, tenemos, bueno, le estamos consolidando el propósito del ciclo escolar. Cuando se logre el propósito del ciclo escolar de primero, segundo y tercero de preescolar, primero a sexto de primaria y primero a tercero de secundaria, estamos llegando a donde tenemos que ir, a la competencia motriz de ese alumno, que bueno, ya tendrá 15 años aproximadamente, 14, 15 años, y es a donde tenemos que llegar. Ahora me tengo que situar en la trinchera que me corresponde. Si yo estoy laborando en educación básica, en preescolar, bueno, ahí tendré que poner mi granito de arena y según los niveles educativos donde yo pueda estarme desempeñando. La esencia o todo lo que reviste el actuar del docente de educación física en la educación básica está centrado en desarrollar la competencia motriz. Si nosotros hacemos eso y el niño ya cursó toda la educación básica, bueno, pues entonces estaremos contribuyendo al perfil de egreso, que es esa parte donde en el programa dice, al término de la educación básica, el alumno va a ser capaz de, y ponen una serie de rasgos. Perdón, esos rasgos son los que vamos a consolidar. Posteriormente, bueno, las competencias para la vida, ¿sí? Estaremos desarrollando más que conocimientos, habilidades. Y ahora, el punto de partida de nuestra lámina hacia abajo, ¿qué es lo primero que tenemos que realizar? Mi cursor, espero que sí se esté ubicando. Ya ubiqué el aprendizaje esperado. ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue elaborar una unidad didáctica, pero entre el aprendizaje esperado y la unidad didáctica hay un punto intermedio que cada docente debe realizar y se llama diagnóstico. ¿Qué es un aprendizaje esperado? Bueno, pues es un indicador de logro estandarizado para México, para los alumnos mexicanos. Tenemos a veces un concepto un poquito tradicional en donde nos marcan algunos límites o algunos rasgos a llegar y por cultura decimos, bueno, pues si llego bien y si no, pues cerca estaba. No, el aprendizaje esperado está diseñado de tal manera que se tiene que lograr. Está por debajo de la media mundial. Está el aprendizaje esperado. Entonces, es una actividad que es susceptible de alcanzarse. Bueno, entonces dirían, ¿para qué quiero el diagnóstico? Muy sencillo, porque probablemente algunos contenidos que manifiesta el aprendizaje esperado, probablemente mis alumnos ya los tengan. Entonces, cuando diseñe la unidad didáctica, ya no es necesario involucrarlos con una perspectiva de querer alcanzar eso, porque ya lo tiene. Entonces, la unidad didáctica se transforma en algo más objetivo, en algo más real, cuando yo hago mi diagnóstico. ¿Cómo puedo hacer yo un diagnóstico? Porque el diagnóstico va a ser otro punto de partida. Ese diagnóstico, mientras esté objetiva y científicamente bien elaborado, me va a dar un rumbo muy claro hacia dónde debo de trabajar. En esta diapositiva podemos decir
que el diagnóstico se puede hacer de dos maneras muy simples, de manera censal o de manera muestral. La manera censal se refiere a que pues es el 100% de mis alumnos. Yo estoy trabajando en primaria, cuarto grado y tengo 35 alumnos. Bueno, probablemente tú quieras tomar la opción de decir, pues evalúa a todos mis alumnos, a los 35. Perfectísimo, sería lo ideal, porque entonces tendría el resultado de cada niño y cada niña que tengo en ese grupo. Pero hay un detalle, que hay muchos maestros de educación física que actualmente en los patios no atienden 45 niños en una semana, atienden a toda la escuela porque le dan sesiones de educación física al de primero A, primero B, primero C, y según el tamaño de la escuela, lo que nos hace una cantidad enorme. Entonces la opción B es una muestra donde nos está dando la información de todos los alumnos. Una muestra del 20% ya es una muestra significativa, pero si te vas con el 50%, excelente. Una característica que no debemos de perder de vista de la muestral es que tiene que ser aleatorio. No puedo ni debo, porque ya estaría manipulando los resultados. Yo no puedo ni debo manipular los resultados porque sería estarme mintiendo a mí mismo sobre lo que yo voy a realizar en mi unidad didáctica. Entonces, tiene que ser total y absolutamente sin escoger a los alumnos, ¿sí? Entonces, hay muchas estrategias. Una de ellas puede ser que agarro la lista de mis alumnos, si es el 50%, bueno, pues agarro todos los números nones. Los números nones, entonces vendrán alumnos y alumnas de diferentes condiciones y viene una muestra real. O todos los pares. Pero no me vayan a poner nada más puros hombres o puras mujeres, porque no sería un diagnóstico muy objetivo, muy real. Estaríamos ya manipulando la información. Ese es lo primero que pudiéramos hacer del diagnóstico. Ahora, cuando yo aplico el diagnóstico, me tendría que venir a esta gráfica. La voy a explicar de la siguiente manera. Del lado de la columna izquierda tenemos las edades de los alumnos, básica. La gráfica tenemos los grados que compone la educación básica. A los 3 años el niño está entrando a preescolar. La flecha roja nos manifiesta en este caso los aprendizajes esperados o el desarrollo biológico que se espera de un niño. Como ustedes saben, tres tipos de desarrollo biológico en un infante y en un adolescente. Es el retardado, que no quiere decir que haya algún problema motriz, sino simplemente es el nivel de madurez que tiene el niño. No está considerado como algo malo, no, simplemente así es su ritmo de aprendizaje y de motricidad. Entonces, tenemos el normal, trabajando en la línea roja. Tenemos alumnos con aptitudes sobresalientes, que estaría manifestada en esta línea verde. El aprendizaje esperado está centrado en esta línea roja. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, nos ubicamos en este rango de la línea negra a la línea verde. De la línea negra a la línea roja, este pequeño espacio o ángulo que se abre, le vamos a reconocer como rezago educativo. Es decir, es lo que le falta a ese alumno o alumna, joven o jovencita, trabajar
es lo que trae rezagado motrizmente, hablando ya de educación física, porque lo que hemos platicado hasta este momento es para cualquier ámbito de la educación hasta este momento, es decir, maestros de aula o maestros del patio de educación física tendrán que hacer esta actividad para que su diagnóstico sea lo más posible objetivo, científico y que no esté sobre todo manipulado. Una vez que se abre el rezago educativo, aquí lo estamos ubicando, eso es lo que nos está diciendo que tiene que trabajar nuestro maestro de educación física con nuestros alumnos. El diagnóstico aplicado, entonces ya nos dirá, no, pues que al niño le falta ubicación espacial, al niño no tiene claro el esquema corporal, el niño no tiene la coordinación gruesa todavía definida, bueno, dependiendo del grado escolar que esté cursando nuestro alumno, ¿sí? Ya tengo mi diagnóstico, ya sé qué es lo que le duele a mi alumno, pues empiezo a trabajar. Ahora voy con la pregunta, ¿cómo voy a llegar? Ya identifiqué hacia dónde vamos, hacia la competencia motriz, con todos sus nivelitos que ahorita platicamos, pero ahora, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ya sé qué es la competencia motriz, ya sé que hacia dónde me tengo que dirigir, pero ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues partimos de los contenidos que nuestro diagnóstico nos arrojó. Y el contenido puede ser de tres maneras: disciplinares, interdisciplinares o metadisciplinares. Lo explico de esta manera. Son cuestiones que en la maestría tenemos una discusión muy, muy bonita en este sentido. Los invito. Disciplinares son aquellos contenidos propios de la educación física, ¿sí? Esos contenidos de la imagen corporal que trabajamos, esos contenidos de la ubicación espacial, la coordinación fina, que son propios de la educación física, les vamos a llamar contenidos disciplinares. ¿Cuáles son los contenidos interdisciplinares? Cuando a ciertos contenidos yo le doy una dirección hacia una asignatura, apoyo a una asignatura. Quisiera hacer muy, muy específico en esto. Las tendencias actuales nos dice que tenemos que poner al niño en el centro de la acción educativa. Por costumbre y pues sí, costumbre, solemos decir, voy a apoyar a la maestra de grupo con español. El niño no se ubica en el espacio, entonces al niño no ubicarse en el espacio, hablando de un niño de no sé, de primer grado de primaria, pues difícilmente va a acceder a la lectoescritura que va de izquierda a derecha, y mientras el niño no entienda que su nariz es la mitad de su cuerpo, por ejemplo, pues va a tener problemas de ubicación en las letras. Algunos docentes dicen que es dislexia. No es para tanto. No, eso ya es una cuestión más complicada, que ojalá no lo tengan. Lo más común es que no esté desarrollada la imagen corporal, el esquema corporal y la ubicación espacial. Bueno, pues resulta que la ubicación espacial le doy un sentido para apoyo a la asignatura de español. El de cuarto grado me dice, oye, bueno, el de ese mismo de primer grado me dice, quiero trabajar el concepto de número en matemática, ¿en qué me puedes apoyar? Bueno, entonces yo ya puedo diseñar actividades que tengan que ver con seriación, clasificación, y estamos hablando de concepto de número. Pero si se dan cuenta, ya mi contenido no es disciplinar, ya es interdisciplinar. Es decir, que los contenidos que yo ponga en mi unidad didáctica los estoy dirigiendo hacia una asignatura específica, y ahí es cuando toma el nombre de interdisciplinar. ¿Cuándo son metadisciplinares?
o bueno, tradicionalmente conocido como transversales. Así lo hemos discursado en algún tiempo, decíamos los temas transversales o ejes transversales. Los contenidos transversales son aquellos contenidos que están sentidos en todas las asignaturas del currículum. Y bueno, un ejemplo muy claro de estas son las cuestiones de los valores. Los valores, no sé, los valores morales. Bueno, ahí entraremos a otra discusión muy interesante que déjenme decirles como experiencia ahora que estuvimos con los muchachos de la maestría trabajando esto. Comentamos una discusión muy interesante sobre los valores y las virtudes éticas. Recordar que la educación es laica, y hablar de la promoción de los valores morales, híjole, a veces llevan un caballito de Troya en cuanto a ciertas tendencias sociales. Pero los valores, las virtudes éticas, no, las virtudes éticas están un poquito fuera de ese lugar y es a donde la educación tendría que estar trabajando. Entonces, todos aquellos valores que se mueven, todas las cuestiones axiológicas que se mueven en la educación física, por ejemplo, ese juego de el velador del museo, no sé si lo recuerdan, va el maestro caminando y todos los niños atrás, y entonces cuando el maestro avanza, los niños sigilosamente empiezan a caminar, y cuando el maestro voltea, todos se quedan como estatuas del museo. Y ahí se están trabajando valores de honestidad, porque el maestro no puede darse cuenta de toda la diversidad del grupo, quién se movió, quién no. Y entonces dice, a ver, los que se movieron cuando volteé, se me van hasta atrás y vuelven a comenzar. Y solito el niño dice, sí, yo sí me moví, me tengo que ir. Entonces están ejercitando contenidos metadisciplinares. Entonces ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el contenido, pero tenemos un referente que no podemos perder, que se llama aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado nos está dictando entonces por dónde deben de ir esos contenidos y yo tengo toda la libertad de cátedra para poder acomodar mis contenidos disciplinares, interdisciplinares y metadisciplinares, siempre y cuando nuestro alumno esté en el centro de la acción educativa. Los estilos, que sería otra forma de los cómo, y que no he visto los estilos y métodos de la educación física, que por ahí también hay otra controversia entre que si son estilos o son métodos. No es ya un punto de discusión. Si tú te identificas con los estilos, como lo manifiesta el espectro de Muska-Mostyn, por ejemplo, bueno, estás ubicándote con un autor ya específico. Si hablas de método, bueno, a lo mejor estás hablando de otros autores o otros autores ya específicos, aunque se me viene a la memoria aquel maestro Augusto Pilateleño, español, que retoma de hecho a Muska-Mostyn. No nos compliquemos. Muska-Mostyn utiliza un estilo porque es un espectro que va desde el mando directo, que ya en estos programas actuales ya no tiene cabida, ya no tiene sentido un mando directo, pero bueno, Muska-Mostyn lo retoma no como estilo, sino como método. Bueno, ¿cuáles son los métodos o estilos que invitan a las tendencias actuales de la educación física? Pues ese estilo, por ejemplo, de resolución de problemas, en donde al niño se le presenta un reto y tiene que estar resolviendo a través del análisis y la reflexión y la puesta a prueba de la motricidad. Las estrategias didácticas tienen que ir alineadas al estilo, eso sí,
tiene que ir alineado al estilo o al método, no puede ir contrario a lo que el estilo o el método está presentando. Y de estrategias didácticas, déjenme decirles que hace un mes y medio, un maestro, y me da gusto decirlo, no por el comercial que vaya a hacer, sino porque México empieza a escribir en educación física, y eso es algo muy, pero muy importante. Del 2000 para atrás, era muy complicado encontrar bibliografía de mexicanos. Normalmente estamos hablando, pues, de los españoles, Luis Miguel Ruiz Pérez, Raúl Omeñaca, de españoles del francés, Parlevas, de Jordi de Lucea, de la argentina Alicia Grasso, o sea, bibliografía siempre externa. Pero da gusto que del 2000 para acá, gente, incluso déjenme dar un buen comentario. Tenemos en nuestras filas aquí en la UBAC al doctor Ricardo Pérez Tejada, que dicho sea de paso, él escribió ahí en el programa 2011, en el libro de secundarias, puño y letra, ahí está la esencia de sus ideas. Entonces, me refiero ahorita el libro que acaba de publicar Miguel Ángel Dávila Sosa hace un mes y medio. En el mes de febrero tuvimos la oportunidad de estar con él, y bueno, pues, su libro precisamente de estrategias didácticas. Echen un clavadito por ahí, hay una infinidad de los qué y los cómo, es lo más importante. Bueno, este es el cómo llegar. ¿Cómo llegamos? Pero, ¿cómo saber que el rumbo que están tomando nuestra unidad didáctica? Bueno, pues indisolublemente la evaluación tiene que estar ahí. No podemos quitarla. Y les voy a dar un ejemplo de ahorita el discurso que acabamos de hacer. ¿Dónde está la evaluación? ¿Cuándo se puede evaluar? Al inicio, durante y al final. Hace ratito decíamos que como punto de partida estaba el aprendizaje esperado y la unidad didáctica, y que en medio de eso estaba el diagnóstico. Bueno, pues ahí está la evaluación, maestros, ahí está la evaluación, queridos asistentes, la evaluación diagnóstica se está haciendo al inicio. Y estamos cumpliendo con esta parte. Puede ser al inicio del ciclo escolar, al inicio de un bloque o de un trimestre, porque ahora en el programa de aprendizajes clave ya nos quitaron los bimestres en la educación básica. Ahora son trimestres, tres periodos de 3 meses, más o menos, es el rango de la evaluación. Bueno, pues al inicio de cada contenido podemos estar haciendo un diagnóstico. ¿Sí? La intermedia es evaluar continuamente para ir verificando hasta dónde estamos alcanzando los propósitos que nos estamos planteando para estos 3 meses, ¿sí? Y la final, que estaríamos hablando de una evaluación sumativa, no vista desde el aspecto cuantitativo, no así tan, tienes 6, pasas, tienes 5, no, es desde un aspecto cualitativo, donde la sumativa dice que si vas a mandar al niño a otro ciclo escolar, a otro bloque o a otra secuencia, tiene que tener la garantía de que ese niño va a tomar los aprendizajes del siguiente ciclo escolar con éxito. Con éxito. Entonces lleva implícita una responsabilidad moral para el docente cuando nosotros le damos luz verde a un alumno, alumna o adolescentes. Eso es lo importante de la evaluación. Pero, ¿qué es en sí la evaluación? Déjenme decirles que el Departamento de Desarrollo Curricular en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública, diseña unas herramientas de evaluación.
cinco documentitos, que es uno de ellos, es que está aquí presentado en la diapositiva en azul. Déjenme decirles que no se imprimieron, simplemente se difundieron de manera digital, pero el estado de Michoacán tuvo a bien hacer un tiraje hace unos 6 años, y bueno, por ahí andan caminando en el estado. Y de esas herramientas tomamos este concepto que a mí se me hace muy interesante, muy sencillo de comprender, cuando dice la evaluación es un proceso integral. Bueno, ya lo estamos viendo, que con esos contenidos interdisciplinares, metadisciplinares y los mismos disciplinares nos meten en ese tejer de la construcción de las habilidades del alumno. Entonces, es un proceso integral, es sistemático, a través del cual se recopila información, que para eso están los instrumentos de evaluación, para conocer, para analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado. ¿Sí? Ahí está la bibliografía, ¿sí? De dónde sacamos esta información. Entonces, yo decía hace rato, la evaluación tiene apellido. En nuestro caso, es formativa, que se estaría alineando con ese concepto que daba hace rato de Jean-Marie Barbier, entre lo positivo y lo negativo, del lado positivo. Es decir, la información que yo rescate de la evaluación de mis alumnos no es para sancionar. No tiene sentido que yo recupere información para sancionar a un niño con una calificación. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de dos cosas diferentes, calificar y evaluar. La calificación es un resultado cuantitativo totalmente. La evaluación hace énfasis en el proceso. Por eso hablábamos que se evalúa durante, al inicio y al final, ¿sí? En todo momento. Hablando de la tipología de la evaluación, bueno, pues de acuerdo al enfoque que es formativo, tenemos pues 4 tipos de evaluaciones, ¿no? La diagnóstica, que ya está por demás explicarla, ya la comentamos al inicio, ¿para qué nos sirve? Tenemos un tipo de evaluación que es criterial. Seguramente por ahí les va a causar un problemita en la parte conceptual, porque no es subjetiva, no, esta evaluación criterial no va al criterio del docente, no se vaya por la nomenclatura, no. Criterial, este tipo de evaluación permite saber al docente qué tanto avanzó el alumno José con respecto de él mismo. Cuando nosotros encontramos que el niño avanzó con respecto de él mismo en un porcentaje, digamos, en un 100%, estamos hablando de una evaluación criterial porque solamente estamos evaluando el desempeño de ese alumno. La evaluación normativa, que no tiene nada que ver con la norma, los acuerdos y demás, desde la perspectiva de la normatividad de la educación física en la educación básica, no. La normativa va referida a todos aquellos instrumentos, por ejemplo, el examen, que tienen la característica que es igual para todos. Es una evaluación estandarizada y entonces me permite ubicar a mis alumnos del desempeño más débil al desempeño más sobresaliente. Y encontramos que Josecito, que había avanzado el 100%, sigue siendo el último. Fíjense qué contradicción, es relativa nada más, es para no confundirnos. Entonces, la criterial me permite entender qué tanto avanzó. La normativa me permite ubicar el avance de José de la lista de mis 23 alumnos o 35 alumnos, en qué lugar está. Entonces ya hay una referencia, porque entonces me puedo ir con una falsa idea en la criterial. Avanzó el 100%, ¡wow!
ya lo hicimos. No, no, porque la normativa me va a ubicar en el lugar real que le corresponde a José. Avanzó, sí, el 100%, pero realmente sigue siendo de los de hasta abajo. Entonces el ritmo del grupo va por arriba de José todavía. Es un ejemplo nada más para ubicar. Ahora, la sumativa, bueno, pues ya lo estábamos comentando ahorita. La sumativa nos da la oportunidad de identificar hasta dónde el niño tiene agarrado los contenidos necesarios para enfrentar nuevos contenidos, pero además que los aborde con éxito. Pongo un ejemplo muy burdo. En el caso de las matemáticas, por ejemplo, tenemos a Josecito, decíamos, que tiene problemas con la suma y la resta. Pero yo, docente, por esta cuestión de contingencia y que tengo que avanzar con mi programa, yo ya voy en la división. ¿Saben en qué problema se va a enfrentar José? Es claro que si yo lo mando al siguiente contenido, va a reventar. ¿Por qué? Porque tiene problema en la suma y la resta y le falta la multiplicación. Y sin esos tres elementos, la división es total y absolutamente complicadísimo que un niño lo vaya a entender. Entonces lo estamos mandando al fracaso. La evaluación sumativa tiene que evitar esa parte. La evaluación sumativa te tiene que decir a ti, docente, que no puedes llevar a ese niño hacia allá, sino que tienes que retomar algunos contenidos y replantearlos. Insisto, la evaluación es una toma de decisiones, no para sancionar, es para que tu docente te des cuenta realmente dónde está el alumno. Y una vez que tú ya te diste cuenta que el alumno está ubicado aquí, maestros, ya no le podemos dar la espalda al alumno. Y le estaríamos dando la espalda si le ponemos un 5. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una educación de cualquier tipo menos formativa, ni que contribuya al desarrollo integral del alumno. Y seguramente a este tipo de alumnos o este tipo de docentes que hacen este tipo de acciones, pues están fallando muy, muy tristemente y viendo la educación desde otra perspectiva. Bueno, esto es de acuerdo al enfoque. De acuerdo a los participantes, tenemos son aliado perfectamente muy grande para el docente, que es la autoevaluación y la coevaluación, pero no con una autoevaluación, no con una mirada tradicional en donde, ¿cómo estoy? 10. No. Una coevaluación en donde todos mis alumnos o todos mis compañeros me evalúan y entran cuestiones emocionales donde dicen mi amigo, es mi esto, no es por ahí, pero tradicionalmente se ha utilizado de esa manera. Entonces, acuérdense que nos decían autoevaluación, 10. La autoevaluación no tiene que ver con un número, tiene que ver con un proceso de adquisición de los conocimientos o del contenido en juego. Entonces, la autoevaluación tiene dos características. La reflexión de cómo voy en el proceso de aprendizaje. Y hablando del proceso de aprendizaje, bueno, tendríamos que mencionar algunas cuestiones piagetanas en donde dice el maestro que tiene que verificar el contenido, lo puse y ahora tengo que verificar si el niño lo agarró. Y entonces le digo, a ver, haz esta acción motriz y el niño lo hace de manera incluso con un cierto grado de habilidad. Pero cuando le digo, ¿me lo puedes explicar? No lo puede explicar. Entonces, el contenido no está consolidado. El aprendizaje no está consolidado en ese momento. Voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir si no. La gran mayoría de la audiencia que tenemos en este momento, quiero pensar que sabe andar en bicicleta.
No la estacionaria, porque esa nadie se cae. ¿Verdad? Que hasta con cierto grado de habilidad. No me la respondan, pero sí se los dejo de tarea. ¿Pueden explicarlo cómo? ¿Me pueden explicar cómo es que andan en bicicleta? Y entonces el concepto piagetano habla en ese momento de que el aprendizaje tiene dos momentos, en un saber débil y un saber fuerte. El saber débil implica que el niño lo haga con cierta habilidad, pero no lo puede explicar. El saber fuerte es cuando el niño ya lo puede explicar. Pero ese puente que estamos planteando entre el saber débil y el saber fuerte está a la mano del docente. En palabras de Domingo Segovia, estaremos diciendo que sería el facilitador. Ya no somos nosotros los docentes los chichos de la película, no, somos los importantes en la planificación. Ahí sí tomamos todas las decisiones y somos los protagonistas, pero la parte operativa de la sesión, no. ¿Por qué? Porque le tenemos que presentar el contenido, el niño lo realiza, pero no lo puede explicar, entonces yo le doy una empujadita, le voy haciendo una serie de preguntas en donde el niño va estructurando, pero sobre todo va a nivel del sistema nervioso central, va generando esas estructuras de conocimiento nueva que le permite explicar el nuevo aprendizaje. Y una vez que ya está en esa fase del saber fuerte, el niño habrá consolidado de alguna manera el nuevo aprendizaje. Entonces, cuando tú le preguntas al niño en la autoevaluación, ¿cómo vas? Pues no te va a decir un 10, te va a decir, estoy como que no entiendo esta parte. Sí se ve la diferencia totalmente de lo que es una calificación y una evaluación. Creo que aquí este ejemplo pudiera dejar muy claro que la calificación es un producto que no nos vamos a pelear con eso porque es por ley que tenemos que dejar una calificación, pero lo importante es el proceso, y el proceso que nos está planteando aquí el niño en esa reflexión de la autoevaluación es cuando yo le pregunto, ¿cómo vas? No, pues ya lo puedo hacer, pero no lo puedo explicar. Entonces estás en el saber débil. Vamos a llevarte a ese saber fuerte donde lo puedas explicar. Y la coevaluación es una actividad que, lejos de ser una carnicería, tiene que representar una experiencia pedagógica de un aprendizaje para quienes participan en esa coevaluación. Por eso el docente, antes de presentar la coevaluación, tendrá que redireccionar hacia dónde algunos indicadores con los cuales los niños puedan discutir, puedan plantear, puedan evaluar a su compañero. Si nosotros no ponemos esos indicadores, esto se va a convertir en una carnicería y va a ser una experiencia tan desagradable que yo creo que la mayoría de los que estamos ahorita aquí convocados ya hemos vivido esas experiencias donde ha sido desagradable, y no es la idea que ahora nuestros alumnos, ya con conocimiento de causa el docente, presenta una carnicería. Tiene que ser una experiencia pedagógica. Entonces tendrá que diseñar un instrumento donde haya una serie de indicadores en donde el niño pueda no salirse de eso, pero que además le represente una experiencia agradable. Y entonces es empezar a generar una cultura nueva de la evaluación. ¿Qué instrumentos de evaluación podemos estar utilizando? Hay una infinidad, hay bastantes, hay muchos. Por aquí nada más mencioné algunos, porque la verdad se llenaría la pantalla. Hay muchos autores, ya ustedes, es más, el hecho de yo presentarles ya los estoy limitando a que a estos se vayan. No, la idea es que ustedes tengan una diversidad enorme de posibilidades para una elección de un instrumento de evaluación. Y por aquí yo nada más por mencionar algunos: el diario de campo, el anecdotario, el examen oral, el examen escrito, que ha sido satanizado, ha sido satanizado. Los instrumentos de evaluación tienen que ser seleccionados dependiendo de la actividad de lo que yo quiero evaluar. Si yo voy a evaluar contenidos conceptuales,
perfecto, el examen escrito o el examen oral es un excelente instrumento, pero no para calificar, insisto. El instrumento del examen escrito es para darme cuenta yo en dónde está débil mi alumno y entonces tomar la decisión de meter otros contenidos que le fortalezcan a mis alumnos para sacarlos adelante. Pero yo no puedo utilizar en un concepto procedimental pues un examen oral. Tendré que utilizar instrumentos que tengan que estar basados en la técnica de la observación, por ejemplo. Y aclaro que la observación no es un instrumento, es una técnica. Es una técnica que utilizan varios instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, la lista de cotejo. La lista de cotejo es esa lista, es ese instrumento donde ya lo hemos, en la gran mayoría lo hemos utilizado. Es un instrumento que tiene el indicador y tiene sí, no. ¿Te gusta llegar tarde a la escuela? Y te ponen sí, no. Y tú tienes que responder una de las dos. Esa es la lista de cotejo. Cuando se utiliza adecuadamente la lista de cotejo, da la apariencia de que es cuantitativa. No. Utilizada de manera adecuada, te da elementos cualitativos, ¿sí? Entonces, el sí, no es tú lo puedes cambiar por un afirmativo, negativo, por un de acuerdo, desacuerdo. Tú le puedes ponerle las nomenclaturas que tú consideres de acuerdo, porque tú lo estás diseñando. Tenemos la escala, no es la escala sumativa. Por ahí nos equivocamos. Escala de valores. En esta escala de valores, lo hemos tenido, sobre todo cuando vamos a alguna, algún centro comercial o algún restaurante y nos ponen diversas opciones, ¿no? ¿Te gustó la comida? Mucho, poco, nada. O de acuerdo, poco desacuerdo, en desacuerdo, muy de acuerdo, ¿sí? Cuando se abren esas opciones, estamos hablando de una escala estimativa porque estamos estimando y eso es a través de la observación. El mesero lo atendió adecuadamente, poco adecuado, muy adecuado, ¿sí? Entonces, ahí los instrumentos de evaluación tienen sus propias formas de hacerse. Yo recomendaría que si llegan a utilizar la escala estimativa en vez de sumativa, porque digo que voy a una disculpa, es estimativa, no utilicen rubros pares. Utilicen rubros impares. Perdón, al revés, no los utilicen impares. Por ejemplo, ¿te trató bien el mesero? ¿Estás de acuerdo en el trato del mesero? Sí, más o menos, no. Entonces, el sí, totalmente dices, es de este lado. El no es del otro lado. Pero cuando te contestan, más o menos, ahí tienes un problema muy grande. ¿Para dónde lo vas a cuantificar? ¿Para el sí o para el no? Entonces, son detallitos que la escala estimativa debe de ser de pares. Les pongo el ejemplo. Nada, poco. Mucho, muy agradable. Entonces, si nos eligen nada, pues ya sabemos que es del lado de acá. Si es poco, sigue siendo del lado de los negativos. Pero si es mucho o aceptable, ya puedes cuantificar más sencillamente. Pero cuando le dejas en nones, del medio que es el que normalmente elegimos para no meternos ahí, incluso hasta ni queremos contestar y no, pues le ponemos el quién sabe, el más o menos, el tal vez, que no nos dejan en la sistematización, nos meten en un lío grandísimo. Y bueno, la rúbrica, que es un instrumento
que últimamente, en los últimos años, ha sido el instrumento estrella, es la palabra dominguera. ¿Cómo evalúas con una rúbrica? Y se quedan unos, wow, qué padre. Tiene su encanto porque el instrumento en sí no lleva mayor complicación, son niveles de desempeño, del menos al más. Aquí el problema está, bueno, no problema, lo complicado o complejo se empieza a hacer cuando lo sistematizas. Y cuando quieres sacar el resultado, todos los instrumentos, créanme que es sencillo de organizar. El meollo del asunto de los instrumentos es la sistematizada y la interpretación, porque cuando hasta interpretas, entonces ya tienes un resultado concreto, ¿sí? Les puse aquí el acuerdo número 110319, que es el último que emite el gobierno actual. Ha habido otras normas generales de evaluación, pero son muy específicas para la situación de la cuarentena en la que hemos estado viviendo a partir del mes de marzo. Anterior a esto, la administración federal actual de López Obrador manifiesta qué es la evaluación. Pues tiene una finalidad esencial, formativa. Por eso lo traje y se los presento. ¿Por qué? Para que no haya confusión de todo lo que hemos estado hablando. Pues eso dónde va, eso dónde dice, pues dice en el Diario Oficial de la Federación de la fecha del 11 de marzo del 19, en donde estipula que la evaluación en la educación básica tiene una finalidad esencialmente formativa. Entonces no podemos estar cambiando el proceso de evaluación por una calificación. Y no se confunda que esté peleada, no están peleadas. Una vez que yo ya tenga mi evaluación, puedo llegar a un desempeño porcentual. Pedro, hace rato decíamos, Josecito avanzó el 100%. Bueno, pues es muy simple sacar la calificación de un 100%, haces una regla de 3 simple y ya tienes el 10. Sencillo, la calificación no tiene mayor problema. Si eso es lo que quiere la sociedad, es lo que quiere el gobierno federal, no nos compliquemos con esa parte. Atendamos eso, pero no le demos énfasis. Es un elemento que se tiene que por ley que presentar, pero está basado en toda la estructura de la evaluación. La calificación es simplemente la punta del iceberg. Lo demás se llama evaluación. ¿Sí, compañeros? Mi charla ronda en esta última presentación que ustedes están viendo. Estamos hablando de la planificación, a dónde vamos, los contenidos, la evaluación. En una forma de conclusión, ¿qué se evalúa? El maestro a clase directa no tiene otra cosa más que evaluar los aprendizajes esperados. Y una vez que el maestro de patio y de aula se concentren en los aprendizajes esperados y no se distraigan con el uniforme, que si asistió, que si no asistió, que si es un niño inquieto, no está la evaluación centrada en esas actitudes. La evaluación está centrada en los aprendizajes, así de concreto y conciso. ¿Cuándo evalúo? Pues ya ahorita estuvimos viendo al inicio, durante y al final. ¿Cómo evalúo? Bueno, pues tenemos los instrumentos de evaluación. Pero hay una pregunta que puede estarles rondando ahorita. ¿Para qué evalúo? ¿Para qué evalúo? Algo muy simple, para la toma de decisiones. Cuando mi niño me está diciendo que le duele aquí, aquí, aquí motrizmente, pues yo ya tengo la solución para ayudarlo. De esta manera, pues estaríamos concluyendo, Bere, compañeros, asistentes, amigos, futuros alumnos de la Maestría de Cultura Física de la UBAC, esta pequeña charla. Espero que les haya gustado, espero que haya sido interesante para ustedes. Entiendo de sobremanera que son generalidades, pero pues si quieren que platiquemos de esto más a fondo,
pues los esperamos ahí en la maestría. Extraordinario, muchísimas gracias, doctor. Ha sido una charla de verdad muy interesante, muy rica, muy vivencial. Y bueno, pues en este momento vamos a aperturar un breve espacio para preguntas y respuestas. Agradecemos a Erika R. Figueroa que se pone en contacto. Muchísimas gracias por escribir. Héctor Gutiérrez nos pregunta: con los contenidos interdisciplinares, ¿no se dejan o se alejan de los disciplinares por querer atender las necesidades que tienen los profesores en el aula? Sí, el sentido que nosotros, el énfasis que nosotros le estemos dando a algunos contenidos interdisciplinares, por ejemplo, la ubicación espacial, estaremos atendiendo a una asignatura muy específica, puede ser, por ejemplo, geografía en 4º grado, con aquel juego que nosotros llegamos a realizar, aquel juego tradicional del stop, ¿sí? Entonces, efectivamente, estamos atendiendo una necesidad de otra asignatura específicamente, pero recordemos que las actividades de la educación física son indisolubles. Cuando estamos trabajando ubicación espacial, indirectamente estamos trabajando coordinación, estamos trabajando diferentes contenidos de la educación física, pero no se nos olvide que nosotros le damos un énfasis, una dirección específica hacia dónde queremos llevar ese contenido. Entonces, si nosotros lo direccionamos hacia la asignatura, no está mal, no está mal. Es la decisión del docente, el docente tiene toda esa decisión, pero que quede muy claro en el docente que está atendiendo a una situación de otra asignatura, no la asignatura propia, que no quiere decir que esté mal, es una decisión que solamente él va a tomar porque hay la necesidad de esto, ¿sí? Entonces, si el niño tiene un problema de ubicación espacial con el lejos, cerca, junto, por ejemplo, entonces ya no estaremos atendiendo a la asignatura de geografía, estaremos atendiendo contenidos disciplinares. Entonces, cuando yo le doy el énfasis ya con el juego, la actividad del stop, yo ya lo estoy direccionando hacia, en este caso, en este ejemplo, hacia la asignatura de geografía. Y muchos contenidos pueden utilizarse de esa manera, pero el docente tiene que estar muy claro que mi actividad es en apoyo al niño en esta asignatura. Sí, es válido, pero siempre y cuando el maestro esté consciente de estos 3 términos que son diferentes y que solamente el docente le da la dirección adecuada. No sé si contestamos la pregunta y si no la podemos replantear. Gracias, doctor. Bueno, pues ahí la respuesta para Héctor Gutiérrez y también para Gabriel Ramírez, que planteaban la interrogante con especial interés. Ahora, agradecemos al usuario Torres, que le envía muchos saludos, doctor. Recíbalos, que le comunican su afecto a través de redes sociales. Por otra parte, Flor de Lis Jasso, a quien le agradecemos mucho que esté en sintonía y que nos esté escribiendo, le pregunta, doctor, si podríamos, por favor, ejemplificar, bueno, podría usted ejemplificar cómo realizar la coevaluación. Sí. La coevaluación, principalmente tenemos que tener claro qué contenido estamos trabajando o qué contenidos estamos trabajando. ¿En qué momento yo voy a utilizar la coevaluación? Primero, ¿cuándo voy a utilizarla? 2, tengo que tener presente qué contenidos estoy utilizando. Y 3, elaborar una serie de indicadores que me permita o que le permita al niño, porque una vez yo decía que tenía que ser una experiencia pedagógica, la experiencia pedagógica que se presenta en una coevaluación es la retroalimentación.
Es decir, al momento que el niño está observando bajo ciertos rasgos, digamos la rodada en C. La rodada en C tiene unas características para una serie de pasos que se tienen que elaborar para que el niño no se vaya a lesionar y además lo disfrute. Entonces tenemos, es un ejemplo nada más, ¿eh? El número 1, el niño tiene que pegar la barbilla al pecho para evitar una lesión en la cabeza. Número 2, el niño tiene que colocar sus manos en la colchoneta. Número 3, que haga el giro. Número 4, que junte sus rodillas. Número 5, que se logre parar. Ahí están 5 o 6 indicadores que te acabo de dar de la rodada al frente en C. Cuando no tiene esos indicadores en nuestra tarjetita, en nuestro instrumento, el niño empieza a decir y empieza a hacer una autorreflexión, una análisis de mi yo, cómo lo hago. Esa es la experiencia que le va a representar a quien hace la evaluación, la coevaluación. Él califica o evalúa, pero mejor dicho, evalúa con una, puede ser una escala estimativa, lo hace bien más o menos, y entonces yo estoy evaluándome también a mí mismo, yo cómo lo hago o cómo entiendo esta parte. Y es el momento en que es una retroalimentación que va y viene entre el que evalúa y entre el que lo hace. Y ahí, en este ejemplo, si tú te das cuenta, aquella carnicería de la que platicamos queda totalmente fuera. No le doy ni la más mínima entrada a una crítica destructiva, porque siempre habrá la referencia de mi hacer con lo que yo estoy haciendo y con lo ideal, tal vez, el ejemplo ideal que se planteó desde un inicio. Este pudiera ser un ejemplo de la evaluación, experiencia de aprendizaje para el niño. Bien, agradecemos y enviamos saludos al maestro Armando Torres, que también está siguiendo esta plática. Muchísimas gracias, maestro. Fuerte abrazo. Tenemos otra pregunta. ¿Podemos, doctor? Muchas gracias. Le consultan, ¿qué estrategias de educación física podríamos imitar de algunos países que usted considere de primer nivel? Perdón, es una pregunta muy interesante. Déjenme decirles que cualquier estrategia didáctica, al momento de que tú la implementas, es de primer nivel. El nivel se lo va a dar el docente. Voy a poner un ejemplo de la fábula motora, que es una estrategia didáctica. La fábula motora consiste en elaborar una historia en donde los niños, que al momento que se las estamos contando, platicando, van realizando ciertas acciones motrices. Pero no hay una fábula motora escrita en ningún libro. Esa fábula motora la tienes que crear tú. Y en el crear tu fábula contextualizada, pues le estás dando la calidad tú misma que tú necesitas o tú mismo. No sé si me explico. Entonces, en ese momento, al yo diseñar la fábula y la metáfora, porque esa es la condición de una fábula, en la literatura una fábula pues es con animalitos y tiene una moraleja al final de la historia. La fábula motora no pierde esas propiedades, las conserva, tiene que ser con animalitos, por eso la estrategia pues es más dirigida hacia preescolar, primero y hasta segundo grado de primaria. ¿Por qué? Porque todavía son susceptibles de esa imaginación tan espectacular que tienen los niños. Entonces, al momento de que yo pongo una secuencia de actividades motrices y vamos a pasar por el río y nos están siguiendo, tienes que generar una historia que le sea atractiva al niño, pero esa historia la tienes que crear tú, docente. No es posible que agarremos una fábula ya estructurada,
porque puede ser que ni siquiera esté contextualizada tu centro de trabajo. Si hablas, y vamos a pasar por las telarañas, madre mía, no tengo ni un árbol de donde agarrar una telaraña. Es decir, con las bolitas de rafia, a veces empezamos a hacer una serie de nudos con los árboles y generamos una telaraña, y es por donde vamos a hacer que pase el niño. Pero la calidad del cuento motor o de la fábula motora, se la va a dar siempre el docente. Entonces, cualquier estrategia, llámese fábula motora, cuento motor, el rally, pues el rally son estaciones donde un grupo de niños corre a la estación 1 y hace la tarea que está asignada en esa estación 1, y luego otro corre a la estación 15, a la estación 3, pero ¿qué es lo que van a hacer? Pues algo que tú vas a diseñar en esa tarea motriz que tú le vas a dejar. Entonces no es algo que ya esté estructurado. El nivel de calidad de la estrategia, cual sea, es buena. El nivel de calidad se lo vas a dar tu docente. Al momento de diseñar el rally, la fábula motora, los contenidos que vayas a manejar, esos son de tu responsabilidad y tú le vas a dar esa calidad. Doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Gracias por haber participado con nosotros el día de hoy. De esta manera llegamos al final de esta charla, que sin duda ha sido muy vivencial, muy rica, y que nos invita a todos, a los que son más cercanos a este tema y a quienes no lo somos, a conocer mucho más de la importancia y lo lindo que hay en el mundo de la cultura física. Muchísimas gracias, y agradecemos a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, invitándoles, reiterándoles a que se acerquen a la Universidad Vasco de Quiroga, en nuestra unidad académica Tres Marías, donde está para ustedes disponible la oferta de la maestría en Ciencias de la Cultura Física, donde podrán conocer en persona al doctor y a muchos más docentes que comparten con mucho cariño y mucho profesionalismo todo su conocimiento para seguir generando gente UBAC comprometida con el bien común de la sociedad. Les proporciono nuestros teléfonos de Unidad Académica Tres Marías: 6907-126, 6907-127. También ponemos a su disposición, si así lo desean, el correo electrónico posgrados@ubac.edu.mx. Será un placer escucharles, será un placer recibir sus correos y atenderles para que vivan la experiencia de continuar sus sueños de formación continua. Doctor, muchísimas gracias, que tenga extraordinario día. Gracias, fue un placer platicar con ustedes, estoy a sus órdenes, estamos allá en la Universidad Vasco de Quiroga, fue un placer. Gracias a todos los que participaron en esta organización. Bere, Pepe, gracias, me sentí muy, muy contento, muy, muy a gusto con el apoyo de ustedes, y a los asistentes visuales, muchas gracias por estar aquí con su servidor. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan todos extraordinario día. Nos reencontraremos pronto. Recuerden que somos Gente UBAC, profesionistas que mueven al mundo. Hasta la próxima.